Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Soy Dolores, pero para todos ustedes, soy su abuelita Lolita. Tengo 71 años, nací aquí mismo en la Ciudad de México, en el año 1953. Hoy me siento lista para compartir con ustedes una historia que he guardado celosamente en mi corazón por más de medio siglo, una historia que jamás conté, ni siquiera a mis amados hijos. Pero antes de sumergirnos en este relato, les pido por favor que se suscriban a este canal, y que le den un me gusta a este vídeo. Además me encantaría saber desde qué lugares del mundo me están escuchando y si lo desean, cuántos hijos o nietos tienen. Me haría muy feliz leer sus comentarios. Ahora sí, retrocedamos en el tiempo hasta 1971, el año en que todo cambió. Acababa de cumplir 18 años y con la responsabilidad cayendo sobre mis hombros, necesitaba encontrar un trabajo para ayudar a mi madre. Mi padre había fallecido el año anterior, en un trágico accidente mientras trabajaba en la construcción, y mi madre se había quedado sola para criar a mis 3 hermanos menores y a mí. La pensión que recibíamos apenas nos alcanzaba para pagar la renta de nuestra humilde casa en la colonia San Felipe. Recuerdo las palabras de mi madre, llenas de tristeza, mientras luchaba por contener las lágrimas: Dolores, mi niña, tú eres la mayor. Necesito que me ayudes a sacar adelante a esta familia. Y yo, con el corazón encogido, entendía perfectamente su petición. A los 18 años, consciente de las dificultades que enfrentaban aquellos que vivían en la pobreza, ya había aprendido que la vida no era sencilla. Comencé a buscar trabajo con ahínco, recorriendo las tiendas del centro de la ciudad, tocando a sus puertas en busca de una oportunidad. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma: necesitaba experiencia, algo que paradójicamente no podía adquirir sin tener un empleo previo. La búsqueda se extendió a las casas de familia, donde preferían emplear a personas mayores, consideradas más confiables y experimentadas. Estaba a punto de rendirme, desesperanzada por la falta de opciones, cuando una vecina me habló de la fábrica San José. Me explicó que allí contrataban a muchachas jóvenes, aunque el trabajo era arduo. Lo importante era que pagaban puntualmente cada mes, una consideración crucial para alguien en mi situación. La fábrica San José se encontraba en la zona industrial, un edificio imponente y monocromático que se dedicaba a la producción de telas para la región. Todavía recuerdo vívidamente el penetrante olor a tinta y pegamento que emanaba de sus instalaciones, un aroma persistente que se impregnaba en la ropa y en el cabello de quienes trabajaban allí. Llegué un lunes por la mañana, en marzo de 1971, sintiendo los nervios a flor de piel. Me había puesto mi vestido más elegante, uno azul marino que mi madre había confeccionado con esmero para mí. En la entrada, un hombre con el ceño fruncido me indicó que esperara. Después de una hora de angustiosa espera, me anunció que don Raúl me atendería. Don Raúl, el dueño de la fábrica, un hombre alto de unos 45 años, con cabello negro y brillante peinado con gomina, vestía un traje incluso en el calor de marzo. Tenía una manera de hablar que daba la impresión de que le hacía un favor a todos. Me miró fijamente y con una voz que sonaba condescendiente preguntó: «Así que, muchachita, ¿quieres trabajar aquí?». Su mirada, que me recorrió de arriba a abajo, me causó una incomodidad palpable. Respondí con firmeza: «Sí, señor. Necesito mucho el empleo». Él, sin apartar sus ojos de mí, continuó: «No tienes experiencia, ¿verdad? Puedo verlo en tus manos». Tomó mis manos entre las suyas, fingiendo examinarlas, pero demorándose más de lo necesario. «Manos suaves que no conocen el trabajo pesado», murmuró. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero la necesidad de ese trabajo me obligó a responder: «Aprendo rápido, don Raúl. Soy dedicada». Él, con una sonrisa extraña que me inquietó, respondió: «Te daré una oportunidad. Empezarás en la sección de empaque. El sueldo es medio salario mínimo, con 6 días de trabajo a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde». A pesar de lo poco que me ofrecía, acepté inmediatamente. Al ponerse de pie y acercarse al lado de mi escritorio,
donde yo estaba, enfatizó con voz grave la importancia de algo. Con una sonrisa en sus labios, me dijo que apreciaba mucho a las empleadas dedicadas y que supieran discernir cuando él, el jefe, se portaba bien. Luego, con un tono de halago, añadió que yo le parecía una muchacha inteligente. Aunque no comprendí del todo el significado de sus palabras, asentí en señal de acuerdo. Necesitaba desesperadamente ese empleo. Comencé a trabajar al día siguiente. La fábrica era un enorme establecimiento con alrededor de 200 empleados, en su mayoría mujeres jóvenes como yo. Trabajábamos en naves industriales inmensas, atestadas de máquinas ruidosas que generaban un calor sofocante. Mi tarea consistía en recoger las telas que salían de las máquinas, doblarlas con precisión y acomodarlas cuidadosamente en cajas. Mis compañeras de trabajo fueron muy amables conmigo durante mi primer día. Me mostraron cómo realizar mis tareas, me indicaron la ubicación del baño y dónde podía almorzar. «Pareces buena onda», me comentó Concepción, una muchacha de unos 20 años que operaba la máquina cercana a la mía. «Pero ten cuidado con don Raúl». «¿Cuidado?», pregunté, curiosa. «¿Cómo?», insistí, intrigada. Ella, con una mirada cautelosa, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Tiene comportamientos extraños con las empleadas nuevas, especialmente con las más atractivas como tú». «¿Qué tipo de comportamientos?», ya lo entenderás en poco tiempo, comentó con expresión melancólica. «Lo único que te pido es que no aceptes ir a su oficina a solas, sobre todo después de la jornada laboral». Esa advertencia me inquietó, pero lo minimicé pensando que tal vez exageraba. Don Raúl siempre se había mostrado amable conmigo, me había dado trabajo cuando nadie más lo hacía. La primera semana transcurrió sin problemas. Llegaba a las 7 en punto, trabajaba arduamente y salía a las 6. El trabajo era agotador, pero me sentía contenta de poder contribuir económicamente a mi hogar. «¿Cómo te va en el trabajo, hija?», me preguntaba mi madre todas las noches. «Todo bien, mamá. El jefe parece ser buena persona». Si hubiese sabido lo que estaba por suceder, jamás habría expresado eso. En la segunda semana, don Raúl empezó a frecuentar más mi área de trabajo. Venía a supervisar la calidad del trabajo, y siempre se detenía en mi escritorio más tiempo que en los demás. «Te estás adaptando bien, Dolores», decía mientras ponía su mano sobre mi hombro. «Me agrada la dedicación que demuestras en tu trabajo». Noté que cuando don Raúl me ponía la mano en el hombro, el contacto se prolongaba más de lo usual. En ocasiones se quedaba muy cerca de mí, respirando en mi cuello mientras revisaba mis tareas. Durante la comida, Concepción me advirtió que don Raúl te estaba prestando una atención especial. Esta situación me recordaba a algo que ya había vivido. Aunque traté de convencerme de que no había hecho nada malo, lo dudaba. «Aún no», suspiró Dolores, refiriéndose a que el comportamiento no había escalado. Luego me aconsejó: «Si te llama a su oficina, haz lo posible por ir acompañada. Inventa cualquier pretexto, pero no te presentes sola». A la tercera semana, la situación se intensificó. Don Raúl comenzó a llamarme a su oficina para hablar sobre mi rendimiento. La primera vez logré llevar a Concepción, argumentando que necesitaba su ayuda. Molesto, don Raúl me dijo: «No necesitas traer a nadie, solo quiero hablar sobre tu trabajo». «Disculpe, don Raúl, Concepción me estaba asesorando», respondí. La siguiente vez me ordenó: «La próxima vez vienes sola». Fue una orden, no una petición. Al recordar esos primeros días, sentí una mezcla de emociones. Si están viendo este vídeo, por favor, escriban en los comentarios desde qué lugar de México lo están viendo. Me entusiasma saber que tengo seguidores de todo el país. No olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. La segunda vez que me llamaron a la oficina fue un viernes, cerca de la hora de salida. Estaba a punto de terminar de empacar el último grupo de productos del día cuando él apareció. «Dolores,
Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Concepción ya se había ido, al igual que la mayoría de mis compañeras. El almacén estaba casi desierto. ¿Puedo ir mañana, don Raúl? Estoy terminando de empacar esto. Entonces su voz se volvió más seria. Es sobre tu sueldo. No quieres hablar de tu sueldo, por supuesto que quería. Con apenas la mitad del salario mínimo, apenas me alcanzaba para ayudar en casa. Si me iba a ofrecer un aumento, fui. Fue el peor error de mi vida. Su oficina estaba en el segundo piso, alejada del bullicio de la fábrica. La espaciosa oficina, con su imponente escritorio de madera oscura, la biblioteca repleta de libros encuadernados en cuero y un viejo sofá descolorido en la esquina, dominaba la estancia. Siéntate aquí, ordenó don Raúl, señalando una silla de respaldo alto frente a su escritorio. Nerviosa obedecí, sintiendo como mis manos sudaban. Él, sin embargo, permaneció de pie, moviéndose lentamente por la oficina, su mirada penetrante e inquisitiva clavada en mí, lo cual me incomodaba profundamente. Eres una muchacha lista, Dolores, y muy trabajadora. Eso me agrada, afirmó con voz grave. Gracias, don Raúl, respondí tratando de controlar el temblor en mi voz. Estaba considerando un aumento para ti, incluso la posibilidad de ascenderte a supervisora de sección, añadió. Mis ojos brillaron de emoción ante la mención del ascenso. Una supervisora con un salario casi completo, pero sabía que nada era gratis. Don Raúl, sin dejar de observarme fijamente, se acercó lentamente a la silla donde estaba sentada. Necesito saber si puedo confiar en ti, si eres verdaderamente dedicada, dijo, y sentí el peso de sus manos posándose en mis hombros. Eran manos grandes, pesadas y calientes, que apretaban con una fuerza que me hizo sentir vulnerable. Yo soy dedicada, don Raúl. Trabajo bien, respondí con voz firme, intentando mantener la compostura. No me refiero solo al trabajo, replicó, y sentí como sus manos descendían lentamente por mis brazos. Me refiero a la lealtad, a la gratitud. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando la verdad cayó sobre mí como un balde de agua helada, y entendí finalmente las advertencias veladas de Concepción. Mi corazón martilleaba con fuerza en mi pecho, y el sudor frío empapaba mis manos. Con la voz temblorosa le supliqué a don Raúl, creo que es mejor que me vaya. Su respuesta fue tajante, no vas a ningún lado. Su tono, hasta ese momento amable, se transformó por completo, volviéndose amenazante. ¿Sabes cuántas muchachas sueñan con estar en tu lugar? ¿Cuántas harían cualquier cosa por este trabajo? Aunque entendía la gravedad de la situación, él se plantó frente a mí, impidiéndome moverme. ¿Quieres este empleo o no? Si lo quieres, vas a demostrar que lo mereces. Lo que ocurrió en esa oficina esa tarde es algo que no puedo describir con precisión. No es que lo haya olvidado, pues cada segundo, cada palabra está grabada en mi memoria, sino porque hay vivencias que superan la capacidad de las palabras para expresarlas. Él me lastimó, me humilló, me hizo comprender que allí, en aquella fábrica, yo no era una empleada, sino su posesión. Si le dices algo a alguien, me advirtió mientras se acomodaba el traje tras terminar, serás despedida inmediatamente y me encargaré de que todos sepan qué clase de mujer eres. Nadie más te dará trabajo en esta ciudad. Salí de esa oficina hecha pedazos. Con la bolsa colgada al hombro abandoné la fábrica tambaleándome, con la lentitud y torpeza de un zombi. En la calle la náusea me venció y vomité 3 veces seguidas. Al llegar a casa me refugié en el baño, cerrando la puerta con llave. Abrí la ducha y me bañé hasta que el agua caliente se agotó, pero la sensación de suciedad, tanto física como emocional, persistía. ¿Estás bien, hija?, me preguntó mi madre, preocupada, durante la cena. Solo cansada, mamá, respondí, ocultando mi malestar. ¿Cómo explicarle lo que sucedía? ¿Cómo confesarle que el trabajo que nos sostenía, que mantenía a flote a la familia, tenía un precio tan alto y asqueroso? El sábado, la idea de no regresar a la fábrica me atormentó.
Me quedé en la cama, inventando una fiebre para justificar mi ausencia, pero el domingo, al ver a mi madre contar y recontar las escasas monedas que teníamos, supe que no tenía otra opción. El lunes, con el corazón encogido, volví a la fábrica. Don Raúl, con una frialdad calculada, me saludó con la normalidad de siempre frente a los demás, como si el fin de semana no hubiera existido, pero en sus ojos percibí algo nuevo, una satisfacción sutil, un poder que sabía que ejercía sobre mí. Buenos días, Dolores. Espero que hayas descansado bien el fin de semana. Buenos días, don Raúl. Más tarde necesito hablar contigo sobre aquel asunto que conversamos el viernes. El asunto que se presentaba como una simple transacción comercial, una conversación rutinaria sobre trabajo, me reveló una verdad inquietante. Concepción, observando mi comportamiento, notó la transformación que me invadía. ¿Qué te ha sucedido?, me interrogó durante el almuerzo. Nada, mentí, solo conversamos sobre trabajo. Dolores me abrazó la mano con fuerza. Sé reconocer cuando una muchacha ha pasado por esto. Se te nota en la mirada. Comencé a sollozar, las lágrimas inundaron mi rostro en medio del bullicio del comedor de la fábrica. Me derrumbé por completo. Si le cuento a alguien, me despedirán, susurré, presa del miedo. ¿Y le crees?, preguntó Concepción. No puedo perder este empleo, Concepción. Mi familia depende de él. Ella suspiró profundamente. Así es como lo hace. Atrapa a muchachas como nosotras, que no tenemos otra opción. Otras ya pasaron por lo mismo. Algunas resisten un tiempo, otras renuncian rápidamente, pero él siempre encuentra nuevas víctimas. Esa conversación me abrió los ojos a una realidad que rehusaba aceptar. No era solo yo, era un sistema, una perversa rutina. Don Raúl utilizaba la necesidad de las muchachas pobres para satisfacer sus deseos, y yo era solo una más en esa interminable lista. Prestad atención, porque lo que les contaré sobre mi vida los dejará impactados. Por favor, denle un me gusta a este vídeo para que podamos ayudar a que esta historia llegue a todo México. Las semanas siguientes fueron una pesadilla que revivía día tras día. Don Raúl, mi jefe, había instaurado una rutina infernal. Cada 2 o 3 días, al terminar la jornada laboral, me citaba en su oficina, usando siempre la misma excusa de hablar sobre mi desempeño laboral, y siempre con una amenaza implícita si me negaba a ir. Dolores, necesito verte a las 6:30, decía con aparente indiferencia mientras pasaba por mi escritorio durante el día. Decía que debíamos discutir mi productividad, como si eso tuviera algo que ver con el trabajo. Intentaba buscar excusas, posponer la cita, pero él siempre hallaba la forma de presionarme. ¿Quieres seguir trabajando aquí, verdad?, era todo lo que necesitaba decir. Mi vida se transformó en un infierno silencioso. Durante el día, me esforzaba por concentrarme en mis tareas, intentando fingir que todo era normal. Charlaba con las otras empleadas, comía en el comedor, y cumplía con mi horario laboral, pero por dentro sentía que me apagaba un poco más cada día. En casa, mi madre comenzó a notar mis cambios. «Estás más delgada, hija», me dijo una noche mientras me servía la cena. «¿Y esas ojeras?», le respondí. «Es el trabajo, mamá, es pesado, pero estás ganando bien, ¿verdad? No estás pasando apuros allá». Si tan solo supiera los verdaderos apuros que estaba sufriendo. Pero ¿cómo podría explicarle, cómo decirle que el dinero que aportaba mensualmente a la casa tenía un precio que ninguna hija debería pagar? En el trabajo, Concepción intentaba ayudarme como podía. A veces inventaba pretextos para alejarme de su oficina. Otras veces se mantenía cerca cuando él se acercaba a mí, pero no podía estar siempre presente. «Necesitas denunciarlo», insistía. «Esto no puede seguir así». «¿A quién voy a denunciarlo, Concepción? Él es el dueño de la fábrica, conoce a toda la gente importante de la ciudad, a la policía». En 1971, sabía que, siendo una muchacha humilde, sin estudios ni contactos influyentes, mi testimonio contra el de un empresario respetado y poderoso, don Raúl, no sería creído por la policía.
sabía que mi palabra no valdría nada. Las mujeres, y menos las pobres como yo, no tenían voz en ese entonces, y menos aún en asuntos como ese. Temía que si lo denunciaba, yo sería la acusada, la que intentaba sacar provecho. Con el tiempo los abusos se intensificaron, volviéndose más violentos y humillantes. Don Raúl se mostraba más audaz y despiadado, como si la impunidad lo fortaleciera. En mayo de 1971, con una sonrisa repugnante, mandó instalar una nueva cerradura en la puerta de su oficina, justificándolo con la necesidad de mayor privacidad en nuestras conversaciones. Esa palabra, privacidad, me causaba náuseas. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Me despertaba en la madrugada, empapada en sudor frío, con la terrible sensación de que él estaba en mi habitación. Perdí el apetito, adelgacé y dejé de encontrarle sentido a la vida. Dolores, te veo pálida y demacrada, dijo mi madre una mañana de junio, preocupada. ¿Te sientes enferma? Voy a llamar al médico para hacerte una cita. Estoy bien, mamá, no te preocupes. No, hija, no estás bien en absoluto. Insisto, te sacaré una cita con el doctor. No es necesario, mamá, solo es cansancio. ¿Cómo podría explicarle que mi enfermedad no tenía cura en ninguna farmacia? ¿Cómo decirle que lo que me estaba consumiendo por dentro no se detectaría en ningún análisis? En el trabajo intenté acercarme a otras compañeras, buscando en sus rostros y en sus miradas si alguien más estaba experimentando lo mismo que yo. Descubrí que no era solo mi paranoia. Otras muchachas también eran llamadas para hablar con don Raúl, el jefe. Estaba Marlene, de 19 años, que había sido contratada 2 meses después que yo. Podía ver en sus ojos el mismo terror que sentía yo. También estaba Rosita, aún más joven, que siempre salía de la oficina de don Raúl con los ojos hinchados de tanto llorar. Podríamos unirnos, pensé, denunciar juntas, pero cuando intentaba hablar con ellas, todas se negaban. El miedo era más fuerte que el valor. Todas necesitaban ese trabajo. Todas las mujeres presentes en ese lugar tenían familias a las cuales sustentar. Todas eran conscientes de que don Raúl poseía un poder inmenso, tal que enfrentarlo implicaría un riesgo demasiado grande. Don Raúl, percibiendo nuestra desesperación y vulnerabilidad, la utilizaba en su beneficio. Él conocía a la perfección cómo manipularnos y doblegarnos. ¿Sabes qué les ocurre a las muchachas que se atreven a alzar la voz?, preguntó en una de las sesiones de tortura. Quedan marcadas. Ningún hombre de bien se casará con una mujer que ya ha sido señalada. Ningún empleador contratará a alguien que cause problemas. Marcadas, señaladas, esas palabras resonaban como una amenaza constante, el mayor temor para cualquier joven de la época. Dirigiéndose a mí, don Raúl continuó: eres una muchacha inteligente, Dolores. No vas a arruinar tu futuro por una tontería. Tontería, así llamaba él a nuestros sufrimientos. En julio de 1971, la situación se deterioró de manera alarmante. Don Raúl comenzó a citarme no solo al final de la jornada laboral, sino también durante la hora del almuerzo, justificándolo como una manera de adelantar nuestra conversación. Esto significaba que debía pasar el tiempo de mi almuerzo, que constaba de solo 50 minutos, en su oficina, sin poder comer. Regresaba a mi turno vespertino con el estómago rugiendo de hambre, el cuerpo adolorido y un profundo deseo de acabar con todo. Mis compañeras de trabajo poco a poco empezaron a darse cuenta. Era imposible disimular lo que me estaba ocurriendo cuando volvía del almuerzo, la ropa desaliñada, el cabello revuelto y los ojos enrojecidos del llanto. Dolores, no puedes seguir así, me advirtió Concepción un día. Vas a terminar enloqueciendo. Tal vez ya estaba perdiendo la cordura. Comencé a sufrir alucinaciones, a escuchar voces y a ver la imagen de don Raúl, incluso cuando él no se encontraba presente. El miedo constante me consumía por dentro. Fue en agosto cuando su acoso escaló a otro nivel. No contento con abusar de mí en la oficina, empezó a inventar supuestas entregas urgentes que debía realizar en su domicilio.
Necesito que lleves estos documentos a mi casa, me decía, tendiéndome un sobre. Es urgente. Su casa, una imponente mansión blanca con un jardín impecable, se ubicaba en una colonia adinerada de la ciudad. La primera vez que fui allí, todavía albergaba la esperanza de que se tratara realmente de un encargo laboral. ¡Qué ingenuo era yo! En la tranquilidad de su hogar, sin la amenaza de interrupciones, se sentía más cómodo para actuar según sus deseos conmigo. La situación allí era incluso peor que en la fábrica, donde al menos sabía que en algún momento terminaría mi jornada o que otros trabajadores podrían aparecer. En su casa estaba completamente a su merced. Aquí nadie puede molestarnos, decía mientras cerraba la puerta con llave, tendremos más tiempo para nuestras conversaciones. Ese más tiempo significaba más sufrimiento, más humillación, más instantes en los que anhelaba la muerte. Comencé a faltar al trabajo inventando enfermedades y fingiendo desmayos, cualquier cosa con tal de evitar esa rutina de horror. Pero él siempre encontraba la forma de castigar mis ausencias. Una empleada que falta mucho no puede recibir el salario completo, me dijo, descontando el equivalente a 2 días de trabajo. Espero que entiendas. Entendía perfectamente. Era una nueva forma de controlarme, de mantenerme cautiva en esa pesadilla. En septiembre un evento amenazó con derrumbar mis esperanzas. Mi madre descubrió una reducción en mi salario y vino a cuestionarme. ¿Por qué tu salario es menor este mes, Dolores?, preguntó preocupada. Falté algunos días, mamá, me sentía mal, respondí con pesar. Hija, no podemos permitirnos que faltes, necesitamos ese dinero completo, replicó ella. La angustia en su mirada, sabiendo que mi familia dependía de ese ingreso, me hundió en mayor desesperación. Me sentía atrapada en un ciclo vicioso, necesitaba el trabajo para sostener a mi familia, pero para mantenerlo, debía soportar los abusos. Fue entonces cuando la idea de escapar comenzó a rondar mi mente. Quería dejar la Ciudad de México, ir a cualquier lugar, comenzar una nueva vida. Pero ¿cómo? Sin dinero, sin un destino, sin conocer a nadie fuera de la ciudad. Don Raúl, percibiendo mi creciente desesperación, parecía alimentarse de ella, volviéndose más violento y cruel, como si mi sufrimiento le provocara placer. ¿Estás pensando en irte?, me preguntó una tarde de octubre, con una voz que heló mi sangre. Olvídate de cualquier pensamiento que no sea estar conmigo. A partir de ahora, eres mía por completo. Imagina ser un objeto, algo que me pertenece, una propiedad. Y si intentas alejarte, ten por seguro que te buscaré. Tengo la capacidad de influir en muchos lugares. Si me opongo, no conseguirás trabajo en ninguna ciudad. La amenaza que me hizo era muy real. Hombres como él poseían poder, tenían una gran influencia y contactos poderosos. Podían arruinar la vida de alguien con una simple llamada. En noviembre de 1971, casi un año después de empezar a trabajar en la fábrica, mi situación era insostenible. Había perdido 15 kilos, sufría una úlcera debido al estrés constante y empezaba a tener pensamientos suicidas. Fue entonces cuando su imprudencia lo llevó a cometer el error que lo cambiaría todo. Un viernes por la tarde a finales de noviembre, me citó en su oficina como solía hacerlo, pero esta vez actuaba de forma distinta, más nervioso, más agresivo. Había bebido, podía sentir el olor a alcohol en su aliento. Hoy vas a aprender una lección, me dijo mientras me empujaba con más fuerza de lo habitual. La tarde se tornó en un infierno superando cualquier sufrimiento previo. La herida que me infligió fue distinta a todas las anteriores, perpetrada con una violencia que rozaba la demencia. Fue entonces cuando oí un crujido seco, semejante al de una rama al partirse, y al instante, el dolor estalló, un dolor tan agudo que me arrancó gritos jamás proferidos. Mi pierna derecha sentí se había roto, el fémur partido en 2. Don Raúl se detuvo abruptamente, su rostro palideció por el susto. Cállate, vociferó intentando silenciar mis lamentos, deja de gritar. Pero la agonía me superaba, se extendía por todo mi cuerpo y sentí que me desvanecía, que la muerte me acechaba.
Dios mío, ¿qué hice?, murmuré contemplando mi pierna en una postura antinatural. ¿Qué hice? Por primera vez en casi un año, el temor se reflejó en sus ojos, desvaneciendo la imagen del hombre poderoso que todo lo dominaba, revelando en su lugar a un criminal desesperado, que había cruzado todos los límites. En ese instante, a pesar del insoportable dolor que me desgarraba, supe que poseía una ventaja definitiva contra él, algo que no podría ocultar, negar ni justificar. Mi pierna fracturada sería el preludio de su caída. El dolor era tan agudo que mi vista comenzó a nublarse. Mi pierna, en una posición grotesca, emitía un crujido horrendo con cada intento de movimiento, producto del fémur roto. Don Raúl, presa del pánico, se movía frenéticamente por la oficina, como una fiera enjaulada. «Deja de gritar, por el amor de Dios», exclamaba con las manos temblorosas. «Alguien te va a oír». Pero no podía detenerme. Era como si toda la angustia acumulada durante casi un año saliera a borbotones a través de aquellos gritos desgarradores. El dolor físico se fusionaba con el emocional, generando una tormenta de agonía que nunca antes había experimentado. «Tienes que callarte», suplicó intentando taparme la boca con su mano. «Escucha, fue un accidente. Te caíste, resbalaste. Eso es lo que pasó». A pesar del dolor lacerante, pude percibir su estrategia. Estaba urdiendo una versión de la verdad, una mentira para salvarse. «Nadie te creerá si dices algo diferente», dijo mientras el sudor frío le empapaba la frente. «¿Quién va a creerle a una muchacha contra mí? Te caíste. Eso es todo». Pero esta vez era distinto, había pruebas. Una pierna rota era innegable. Los médicos preguntarían, las enfermeras anotarían y los registros se llenarían. Su desesperación era palpable. Por primera vez vi auténtico pavor en los ojos del hombre que me había atormentado por meses. Era consciente de que había ido demasiado lejos. «Te llevaré al hospital», dijo intentando levantarme. «Inventaremos una historia. Te caíste de la escalera de la fábrica, te lastimaste la pierna. Eso fue lo que pasó». Cuando intentó moverme, el dolor fue tan brutal que perdí el conocimiento por unos instantes. Cuando recuperé la conciencia, don Raúl me levantaba en brazos para llevarme a su automóvil, un Ford negro que utilizaba para ir a su trabajo. Durante el trayecto al hospital, no paraba de repetir la historia que debíamos contar, que yo había resbalado bajando la escalera de la fábrica y me había golpeado la pierna contra el escalón de hierro, un simple accidente laboral. Cada bache en el camino intensificaba el dolor, sentía que los huesos se astillaban dentro de mi pierna. Sin embargo, a pesar de la agonía, una parte de mi mente se mantenía alerta, calculando y planeando. Llegamos al Hospital San Vicente a las 7 de la noche y don Raúl, con voz desesperada, me cargó hacia adentro, gritando a los enfermeros: «Ayuden aquí, mi empleada se cayó en la fábrica y se rompió la pierna». Los médicos me llevaron rápidamente a la sala de urgencias, y el doctor Antonio, un hombre de unos 50 años, comenzó a examinar mi pierna mientras los enfermeros intentaban calmarme. «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó el doctor, palpando con cuidado la zona de la fractura. Miré a don Raúl, permanecía en la puerta de la sala, clavándome una mirada furiosa. Era mi oportunidad, podía revelar la verdad, denunciar todo lo sucedido, pero el miedo aún me atenazaba, a pesar de la pierna rota y de saber que él había ido demasiado lejos. El terror que había sembrado en mí durante casi un año seguía siendo poderoso. «Me caí de la escalera de la fábrica», mentí, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. «Resbalé y me golpeé la pierna». El doctor Antonio frunció el ceño, interrogante. «¿Qué tipo de escalera?». Don Raúl intervino de inmediato: «De hierro, doctor. Peldaños de hierro muy duros, por eso la gravedad de la lesión». El médico continuó examinando, pero percibí cierta incomodidad en su gesto. Observaba la fractura con una expresión extraña, como si no creyera nuestra versión. «Vamos a necesitar una operación», dictaminó finalmente. «Es una fractura compleja. La recuperación será lenta y necesitará cirugía».
Eso implicaba que yo debía permanecer hospitalizada, separada de don Raúl, lejos de la fábrica. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación cercana al alivio. ¿Cuánto tiempo estarás en el hospital?, preguntó don Raúl, esforzándose por mostrar preocupación. Al menos 2 semanas para la operación y la recuperación inicial. Después necesitará terapia física durante meses. Observé cómo el rostro de don Raúl se ponía pálido. Meses sin tenerme bajo su control, meses en los que yo hablaría con médicos, enfermeras y otros pacientes, meses en los que él no podría amenazarme ni intimidarme. Voy a avisar a tu familia, dijo, intentando mantener la fachada de un patrón preocupado. Necesitan saber sobre el accidente. Cuando él se fue para hacer la llamada telefónica, el doctor Antonio se acercó a mí. Dolores, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Mi corazón se aceleró. Esta fractura. El patrón es muy inusual para una simple caída. Parece más un trauma directo, una presión muy fuerte aplicada en la pierna. Él lo sabía. De alguna manera, el médico, con una mirada penetrante, pareció intuir que la lesión en mi pierna no era producto de un simple accidente. Percibí en su mirada una sospecha, como si supiera que ocultaba algo, que le estaba mintiendo. Sentí que era mi oportunidad, que este hombre, un médico educado y respetado, podría ser mi aliado, alguien capaz de creerme y ayudarme. Sin embargo, el miedo, un miedo profundo y paralizante, aún era más fuerte que la esperanza. Le respondí al doctor con voz temblorosa, que todo había sucedido tal como le había contado. Él me observó fijamente durante un largo rato, sus ojos escudriñando mi alma, y luego con un suspiro resignado, asintió. Está bien, dijo finalmente, primero nos enfocaremos en tu pierna. La cirugía se llevó a cabo a la mañana siguiente. Al despertar de la anestesia, sentí el calor de la mano de mi madre sobre la mía, y la vi llorando a mi lado. Hija mía, ¿cómo te pasó esto?, me preguntó con la voz entrecortada. Le expliqué que me había caído en la fábrica y que don Raúl, mi jefe, se haría cargo de todos los gastos médicos. Mi madre, aliviada, exclamó: qué bueno que tienes un patrón tan generoso. Generoso, pensé yo, si tan solo supiera la verdad. Pero durante los días que pasé internada en aquel hospital, lejos del ambiente opresivo de la fábrica y de las constantes amenazas de don Raúl, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Mi mente, liberada de la presión, comenzó a funcionar de forma diferente. Las enfermeras eran amables y atentas conmigo, y los otros pacientes compartían sus historias y conversaciones conmigo, brindándome un poco de consuelo. Contaban historias y me hacían sentir una persona. Había olvidado lo que era ser tratada con respeto. Don Raúl se presentaba diariamente, a menudo con flores o frutas, actuando como el patrón preocupado. Pero en la intimidad, revelaba su verdadera naturaleza. Espero que no se te ocurra decir tonterías a nadie, murmuraba, inaudible para los demás. Recuerda que tu familia aún depende de mí. Sin embargo, sus amenazas comenzaban a perder fuerza. Se le notaba ansioso, inseguro. En sus ojos podía ver el temor a que yo cambiara mi relato. En el 5.º día de mi encierro, sucedió algo que lo cambió todo. El doctor Antonio regresó a hablar conmigo, pero esta vez iba acompañado. Era una mujer de unos 40 años, de aspecto serio, llamada Dolores. Ella es la doctora Elena, nuestra psicóloga. Le gustaría conversar contigo, dijo el doctor. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué querían que viera a una psicóloga? Es parte de la rutina, explicó la doctora Elena. Regularmente converso con pacientes que han experimentado traumas significativos, con el objetivo de facilitar su proceso de recuperación. En esta ocasión, nos encontramos a solas en la habitación. Ella, la doctora, tomó una silla y la acercó a mi cama, sentándose a una corta distancia. Me preguntó: ¿cómo te sientes, Dolores? En cuanto a tus dolores, le respondí que el dolor en la pierna había disminuido. Entonces ella aclaró: no me refiero solo a tu pierna, sino a ti como persona.
La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Nunca antes nadie se había interesado por cómo me sentía emocionalmente. Dudé un momento antes de responder, no lo sé. Normal, supongo. La doctora continuó, el doctor Antonio me comentó que tu fractura es bastante inusual. Él, con su experiencia en accidentes laborales, me aseguró que jamás había visto algo similar. En ese instante sentí que la sangre se me helaba, pero no podía negar lo que había ocurrido, me caí de la escalera. La doctora con voz suave me dijo, Dolores, quiero que sepas que puedes confiar en mí, ¿de acuerdo? Nada de lo que me digas aquí saldrá de esta habitación sin tu consentimiento. Por un instante consideré contarle toda la verdad, pero el miedo aún era demasiado fuerte. Finalmente respondí, fue un accidente, doctora. Ella me observó atentamente por un momento, luego suspiró y dijo, entiendo. Pero si cambias de opinión, puedes llamarme a cualquier hora. Esa noche la oscuridad se apoderó de la habitación y el sueño me eludía. Mi mente daba vueltas, reviviendo la conversación con la doctora Elena, recordando la fría desconfianza del doctor Antonio y la inquietud palpable en la voz de don Raúl. Por primera vez en casi un año, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior, quizás no estaba tan completamente sola como había creído. Al 7º día de mi estancia, la rutina del hospital se interrumpió por una visita inesperada. Concepción, con el rostro surcado por la preocupación y un ramo de flores en sus manos, entró en la habitación. Dolores, ¿cómo estás? Todo el mundo en la fábrica está hablando de tu accidente, me dijo con voz suave. Estoy mejor. Pronto volveré al trabajo, respondí, intentando sonar convincente. Un breve seguido de una pregunta que me heló la sangre. ¿Estás segura de que fue un accidente?, susurró, mirando con cautela hacia los lados. ¿Por qué preguntas eso?, le repliqué, mi voz temblorosa. Porque te conozco hace casi un año. Sé cómo caminas, cómo subes y bajas las escaleras. Eres muy cuidadosa. No eres del tipo que resbala. Comprendí entonces que Concepción me estaba ofreciendo una vía de escape, una oportunidad de confesar la verdad a alguien que ya la intuía. Concepción, él hizo esto. No fue un accidente. Las lágrimas retenidas por tanto tiempo comenzaron a fluir incontrolablemente, ahogando mis palabras. Me advirtió que si revelaba algo me despediría y divulgaría falsedades sobre mí. Mi familia depende de este trabajo y el dinero que genera. Dolores, reflexiona sobre tu situación, mira en qué te has convertido. Casi pierdes la vida. ¿Hasta dónde este hombre tendrá que llegar para que finalmente reacciones? Concepción tenía razón. Había tocado fondo, ya no podía hundirme más. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién me creerá? Yo te ayudaré, no estás sola. En esa conversación con Concepción, tomé la decisión que transformaría mi vida para siempre, no iba a seguir siendo una víctima. No permitiría que el miedo gobernara mis acciones. Cuando Concepción se marchó, llamé a la enfermera para que me comunicara con la doctora Elena urgentemente. La doctora Elena llegó media hora después, sentándose en la misma silla con la misma expresión compasiva. Cambié mi postura, me decidí y conté todo, cada abuso, cada amenaza, cada humillación que había sufrido. Relaté lo que otras empleadas también padecían. Describí cómo él utilizaba nuestra necesidad económica para mantenernos cautivas. Ella escuchó cada palabra en completo silencio, tomando notas rápidas y haciendo preguntas precisas para aclarar detalles. Cuando terminé de relatar mi historia, la doctora Elena parecía exhausta, pero también noté un dejo de alivio en su rostro. Era la primera vez en casi un año que había compartido la verdad de lo que me había sucedido con alguien. Dolores, has sido extremadamente valiente al contarme esto, me dijo con voz suave. Ahora necesitas decidir qué es lo que quieres hacer y también, qué es lo que puedo hacer yo para ayudarte. Tienes la opción de denunciar. Contamos con evidencia médica que respalda los actos de violencia que has sufrido, y también está tu declaración.
Puedo ponerte en contacto con abogados especializados en este tipo de casos. Entiendo que no todos creerán tu historia, y que incluso habrá personas que no te crean, pero también habrá quienes sí lo hagan. Y ese solo hecho puede evitar que otras mujeres jóvenes, como tú, tengan que pasar por lo mismo. Pensé en las otras empleadas de la fábrica, en Marlene, en Rosita, y en todas las que aún no conocía pero que estaban por venir. ¿Cuántas muchachas más iba a destruir don Raúl si nadie lo detenía? Quiero denunciar, dije con una firmeza que hacía mucho tiempo no sentía. Quiero que pague por lo que hizo. La doctora Elena sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro. Entonces vamos a comenzar a trabajar juntas en esto, respondió. Durante los días siguientes a mi ingreso, y aún hospitalizada, iniciamos la construcción del caso legal contra don Raúl. La doctora Elena, preocupada por mi situación, me puso en contacto con el doctor Mauricio, un abogado joven especializado en casos laborales. Después de escuchar mi relato completo, me aseguró, tu caso es sólido. Contamos con informes médicos que respaldan tus afirmaciones, testimonios de testigos que pueden confirmar lo sucedido y evidencia de un patrón de conducta consistente en el tiempo. Podremos acusarlo formalmente por agresión, acoso sexual y otras ofensas, pero debemos ser conscientes de que él posee recursos económicos considerables y conexiones influyentes. Nosotros, en cambio, solo tenemos la verdad, pero a veces eso es suficiente. Don Raúl, con el paso de los días, continuó visitando el hospital, mostrándose cada vez más inquieto y nervioso. Percibía un cambio en mi actitud, notando que ya no me mostraba tan intimidada como antes. En una de sus visitas me dijo, te noto diferente. Espero que no estés haciendo ninguna tontería. Sin titubear, y mirándolo fijamente a los ojos, le respondí, no estoy haciendo ninguna tontería, estoy buscando justicia. La sangre abandonó su rostro. Comprendió que había tomado una decisión. Con una voz apenas audible, llena de rabia, susurró, no sabes con quién te estás metiendo. Voy a destruirte a ti y a tu familia. Después de intentar destruirme sin éxito, sentí por primera vez en casi un año la valentía de responderle sin temor. Esa sensación de poder, de dejar de ser una víctima, me embriagó. 3 días después salí del hospital con la pierna aún enyesada y necesitando muletas. Sin embargo, sentía una libertad genuina, algo que no había experimentado en meses, porque ahora tenía un arma, valor, aliados y un plan. La guerra había comenzado y esta vez no iba a perder. Al salir del hospital con las muletas experimenté la esperanza, un sentimiento desconocido para mí desde hacía casi un año. Aunque la pierna me dolía intensamente, mi alma se sentía aliviada. Por primera vez desde que empecé a trabajar en la fábrica, tenía un plan claro. El doctor Mauricio me había explicado detalladamente, íbamos a demandar a don Raúl por agresión, acoso sexual y sentar un precedente legal para proteger a otras mujeres. Sin embargo, me advirtió que el camino sería arduo y que no sería fácil. Él intentará desprestigiarte por todos los medios posibles, empleará costosos abogados y tratará de sobornar a los testigos. Debes estar preparada para una batalla legal, una verdadera guerra. La palabra guerra me aterraba, pero al mismo tiempo me llenaba de energía. Después de tanto tiempo sintiéndome una víctima, por fin tendría la oportunidad de luchar. El primer paso era reunir pruebas contundentes, necesitábamos más testimonios, documentos, cualquier cosa que demostrara su patrón de conducta. El doctor Mauricio me aconsejó buscar a otras empleadas que hubieran vivido situaciones similares, pero antes de eso, debía hablar con mi familia. Al regresar a casa esa tarde de diciembre de 1971, mi madre me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Gracias a Dios que estás bien, hija. Don Raúl vino ayer y dijo que puedes tomarte el tiempo que necesites. ¡Qué hombre tan bueno, no! Hombre bueno. Si ella supiera. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Nos sentamos en la cocina de nuestra humilde casa.
Mi madre, tras servirme una taza de café humeante, me observó fijamente, con la misma mirada maternal que siempre conseguía calmarme. «¿Qué te ocurre, hija?», me preguntó, su voz llena de preocupación. «Has estado rara desde que saliste del hospital». Tomé una bocanada de aire profundo. Confesarle la verdad a la doctora Elena había sido complicado, pero revelársela a mi propia madre, a la mujer que me había dado la vida, sería devastador, como partirle el corazón. Como explicarle que el trabajo que nos mantenía a flote tenía un precio tan terrible. «Mamá, lo que ocurrió en la fábrica no fue un accidente». Ella frunció el ceño, desconcertada. «¿Cómo que no fue un accidente? Don Raúl Del me hizo daño a propósito durante algo que me estaba obligando a hacer». Vi la confusión en sus ojos transformarse lentamente en horror a medida que relataba lo sucedido. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada en mi propio corazón, porque era consciente del dolor que le causaba. «Hija mía, por Dios», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos al terminar mi relato. «¿Por qué no me lo contaste antes?». «Porque tenía miedo, mamá». El temor a ser despedida, el miedo a no ser creída, y el pánico a que él cumpliera sus amenazas me paralizaban. Entonces ella me abrazó con tanta fuerza que sentí que me asfixiaba, y sentí sus lágrimas empapando mi cabello. «Perdóname, hija. Perdóname por no haberlo visto, por no haberme dado cuenta. Perdóname por haberte obligado a soportar esto sola. No es tu culpa, mamá». «Sí lo es. Una madre debe proteger a sus hijos. Yo fallé». En ese abrazo sentí que ganaba una aliada más en mi lucha contra don Raúl. Mi madre, siempre fuerte, ahora estaba de mi lado. En los días siguientes comencé la investigación discreta que el doctor Mauricio había sugerido. Primero busqué a Concepción, quien llegó a mi casa un sábado por la tarde, nerviosa pero decidida. «Dolores, voy a ayudarte». Me cansé de callar y ver a ese hombre arruinar la vida de las muchachas. «¿Estás segura? Esto podría ser peligroso». «Completamente segura. Y no estoy sola. Marlene y Rosita también quieren hablar». Mi corazón se disparó en ese instante. Otras víctimas dispuestas a dar su testimonio significaban un giro radical en la situación. «Pero eso no era todo», continuó Concepción. «Juanita, quien había trabajado allí hasta el año pasado, también deseaba declarar, y su historia prometía ser impactante». Juanita, recordaba Concepción, era una joven que había renunciado abruptamente a su empleo a mediados de 1971, un hecho incomprensible en ese momento, dado que ella dependía financieramente de ese trabajo. Acordamos reunirnos en la casa de Concepción el domingo siguiente. Al llegar, cojeando con mis muletas, encontré a 4 mujeres reunidas alrededor de la mesa de la cocina, todas con la misma mezcla de temor y firmeza en sus rostros. «Gracias por venir», dije sentándome con dificultad. «Sé que no es fácil». Marlene tomó la palabra primero y confirmó mis peores temores, los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo patrón de comportamiento. «Comenzó 2 meses después de que yo entré», relató con voz temblorosa. «Al principio solo eran insinuaciones, luego pasaron a tocamientos, y después, no necesitaba llegar más lejos. Todas éramos conscientes de lo que ocurría». Rosita, la más joven entre nosotras, apenas lograba articular palabra debido a las lágrimas, pero asintió, confirmando que ella también había sufrido lo mismo. Juanita fue quien nos reveló la verdad más impactante. «Muchachas, ¿creen que somos las únicas?», preguntó con la voz temblorosa. «Ese hombre ha estado haciendo esto durante años, desde que abrió la fábrica en 1965. «¿Cómo lo sabes?», le preguntamos. «Porque he hablado con otras mujeres que trabajaron allí antes. Sonia, que se fue en 1969, pasó por lo mismo. Regina, que salió en 1968, también. Y hay más. Muchas más». Nos quedamos en silencio preguntándonos cuántas éramos, cuántas vidas había destruido ese hombre a lo largo de los años.
Juanita, ¿por qué nunca lo denunciaste?, le preguntamos. Por las mismas razones que ustedes, respondió con tristeza. Miedo, vergüenza, necesidad. Pero cuando supe lo que te pasó, Dolores, decidí que ya no podíamos callar más. Salimos de aquella reunión con un plan claro: íbamos a unirnos todas y acabar con aquel monstruo. El doctor Mauricio, nuestro abogado, se mostró entusiasmado cuando le dijimos que teníamos 5 testigos dispuestas a declarar. Con esto tenemos un caso sólido, nos aseguró. Ahora la situación ya no se trataba solo de la palabra de una empleada contra la de su jefe, sino que revelaba un patrón constante de maltrato. Don Raúl, el patrón, no se quedó inactivo. Al enterarse de que yo no regresé a trabajar después de mi baja médica, inició una serie de acciones. Primero intentó intimidarme directamente. Una noche de enero de 1972, llegó a mi casa y golpeó la puerta con fuerza, exclamando: Dolores, necesito hablar contigo. Mi madre abrió la puerta, pero se mantuvo firme, negándose a dejarlo entrar. Ella no quiere hablar con usted. Don Raúl insistió, hablando sobre mi trabajo y el futuro de nuestra familia. Salí de la cocina, cojeando y aún con muletas. Por primera vez, lo enfrentaba cara a cara fuera del entorno de la fábrica, sin el poder que ejercía allí. Le pregunté directamente: ¿qué quiere? Él respondió: quiero hacerte una propuesta. Vuelve al trabajo, olvídate de esas tonterías que te están metiendo en la cabeza y te doblo el salario. Duplicar mi salario representaba una suma considerable para nosotros, significando la diferencia entre la pobreza y una vida digna. Si no accedía a sus exigencias, advirtió, las consecuencias serían severas tanto para mí como para mi familia. La amenaza, cristalina y directa, resonó en el aire. Sin embargo, la muchacha temerosa de hace un año había desaparecido. Con la mirada fija en sus ojos, respondí con firmeza: no acepto. Y si se atreve a acercarse a mi familia, llamaré a la policía. La ira le tiñó el rostro, pero la presencia de mi madre, observando la escena en plena calle y a la vista de los vecinos, lo obligó a contenerse. Te arrepentirás, murmuró antes de darse la vuelta y desaparecer. En los días siguientes, las represalias se materializaron. Empezaron a circular rumores difamatorios sobre mí en el vecindario, tildándome de mentirosa, promiscua e incluso acusándome de intentar extorsionar a un hombre inocente. No les hagas caso, hija mía, me aconsejaba mi madre, quienes te conocen saben la clase de persona que eres. A pesar de sus palabras, los chismes dolían. Era un golpe doloroso sentir las miradas y escuchar los cuchicheos de los vecinos, aquellos que me habían visto crecer. Posteriormente, las amenazas se volvieron de índole económica. Don Raúl, aprovechando su posición de poder en el ámbito comercial, comenzó a ejercer presión sobre los comerciantes locales, instándolos a negar el crédito a mi familia. Doña María, lamento mucho esto, pero ya no puedo darles más fiado, le dijo el dueño de la tienda a mi madre. Porque don Juan, siempre hemos pagado puntualmente, respondió mi madre, extrañada. Son órdenes de arriba. Órdenes de arriba, replicó el tendero, resignado. Don Raúl estaba utilizando su influencia económica para asfixiarnos financieramente, pero el doctor Mauricio, con su perspicacia, ya había anticipado esta maniobra. Es una táctica común, me explicó el doctor. Cuando los hombres poderosos se sienten amenazados, recurren a todas las herramientas a su alcance. Finalmente, en febrero de 1972, interpusimos la demanda legal. El doctor Mauricio había preparado la estrategia con gran minuciosidad, recopilando testimonios de las víctimas, informes médicos y pruebas que demostraban el patrón de comportamiento de don Raúl. La demanda generó un gran revuelo en la ciudad, causando un escándalo sin precedentes. Era la primera vez que algo similar sucedía en la Ciudad de México, una empleada demandando a su jefe por acoso sexual. Los periódicos locales, aunque cubrieron el caso, lo hicieron con cautela. Según el titular del Diario Nacional, una empleada había acusado a un empresario de agresión, un hecho que desató una reacción inmediata y violenta en la sociedad.
Gran parte de la población se posicionó a favor de don Raúl, argumentando su reputación como empresario respetado, generador de empleo y asiduo a la iglesia. Esa muchacha es una oportunista. Quiere aprovecharse de un hombre de bien, comentó una señora en la farmacia, reflejando la opinión generalizada. Sin embargo, una fracción de la sociedad comenzó a cuestionar la situación, con otras mujeres identificándose en silencio con la empleada acusadora. Don Raúl, en respuesta, contrató al prestigioso bufete de abogados LCK, liderado por Cándido Méndez, conocido por su defensa de empresarios en disputas laborales. La estrategia de Méndez desde el principio fue desmoralizar a las víctimas, declarando a la prensa que su cliente era un hombre íntegro, padre de familia y pilar de la comunidad, víctima de un intento de extorsión por parte de empleadas descontentas. La primera audiencia del caso fue programada para marzo de 1972. Mauricio me advirtió sobre lo que se avecinaba: intentarían desmoralizarme completamente. Atacarían mi reputación, mi vida privada, buscando hacerme quedar como una mentirosa. Yo estaba lista para ello. Estás completamente segura porque una vez que empiece, no hay marcha atrás. Serás exhibida públicamente y tendrás que revivir cada detalle. Pensé en las otras trabajadoras de la fábrica y en lo que les depararía el futuro. Pensé en cuántas vidas destruiría don Raúl si salía impune una vez más. Estaba decidida. El día de la audiencia, llegué al juzgado todavía con muletas. Mi pierna estaba mejorando, pero aún necesitaba apoyo. El doctor Mauricio dijo que eso era positivo, que demostraría al juez la gravedad de la agresión. El juzgado estaba repleto, periodistas, curiosos, simpatizantes de ambas partes. Nunca había presenciado tanta expectación en un juicio en la Ciudad de México. Cuando don Raúl entró en la sala, escoltado por sus costosos abogados, nuestras miradas se encontraron. Por primera vez en mucho tiempo no sentí temor, sino una profunda determinación. La intervención del abogado de la otra parte, el licenciado Cándido Méndez, inició como era previsible, intentando desacreditar nuestra denuncia. Su señoría argumentó: estamos frente a un claro intento de extorsión, empleadas insatisfechas buscando sacar provecho económico de un accidente laboral. El doctor Mauricio, nuestro defensor, replicó con firmeza: su señoría, tenemos aquí a 5 mujeres distintas, con diferentes periodos de antigüedad en la empresa, todas relatando el mismo patrón de conducta. Esto no es una simple casualidad, es un sistema establecido. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ahí estaba yo, una joven de 19 años, humilde y sin recursos, enfrentándome a uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Puede comenzar, señorita, me indicó el juez. El silencio se apoderó de la sala. Relaté todo: cada abuso sufrido, cada amenaza proferida, cada humillación padecida. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mantuve la voz firme y clara. Esta era mi oportunidad de ser escuchada, y no iba a desaprovecharla. Cuando el licenciado Cándido Méndez inició su interrogatorio, su intención clara fue la de confundirme, de provocar que me contradijera en mis respuestas. La señorita, refiriéndose a mí, no encuentra extraño que no hubiera denunciado antes, porque solo ahora, después del accidente, la respuesta es simple: sentía miedo y solo hasta ahora he encontrado personas dispuestas a brindarme ayuda. La señorita no está inventando esta historia con el objetivo de obtener dinero. Si esa fuera mi motivación, habría aceptado la propuesta que él me hizo de duplicar mi salario. Sentí que había logrado un punto a mi favor. El doctor Mauricio me había preparado adecuadamente. Las otras muchachas declararon durante la semana, y cada declaración confirmaba el mismo patrón, demostrando que no se trataba de incidentes aislados. El momento más impactante fue cuando Juanita reveló la verdadera magnitud del problema. Su señoría, he hablado con al menos 8 mujeres que sufrieron la misma situación en aquella fábrica. Algunas incluso se vieron obligadas a abandonar la ciudad debido a la vergüenza. 8 mujeres, un número mayor al que imaginábamos.
Don Raúl intentó negarlo todo. Por supuesto. Afirmó que éramos mentirosas y que era víctima de una conspiración en su contra, pero sus alegaciones no se mantenían. Resultaba inverosímil que 5 mujeres, sin conocerse, inventaran la misma historia. ¿Cómo podía justificarse el comportamiento abusivo constante que relataban las víctimas? El juicio se prolongó durante 3 meses, un periodo de gran tensión marcado por amenazas sutiles y depresión psicológica. Sin embargo, también fue un tiempo en que sentí surgir en mí una fuerza que desconocía. En junio de 1972 se dictó la sentencia en el Ayala Rocha, de manera clara e inequívoca. Este tribunal reconoce la veracidad de los hechos presentados por las víctimas. El patrón sistemático de abuso es evidente e inadmisible. Don Raúl fue sentenciado a 2 años de prisión, al pago de indemnización a todas las víctimas y al cierre temporal de la fábrica. Al escuchar la sentencia rompí a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Había ganado. Habíamos ganado. Don Raúl intentó apelar, pero los tribunales superiores ratificaron la condena. En septiembre de 1972, el hombre que durante años me había aterrorizado, Don Raúl, fue finalmente arrestado y llevado a prisión. Verlo esposado y custodiado fue una de las experiencias más liberadoras que he vivido. Lograr esta victoria tuvo un costo: perdimos amigos que no nos apoyaron, enfrentamos el desprecio de la sociedad y atravesamos serias dificultades económicas. A pesar de ello, cada sacrificio valió la pena porque demostramos que era posible que mujeres humildes se enfrentaran y vencieran a hombres poderosos, que la justicia no era solo para los adinerados, y sobre todo, protegimos a otras jóvenes de sufrir lo que nosotras padecimos. Meses después de la condena, la fábrica reabrió sus puertas, pero esta vez bajo una nueva administración y con políticas laborales que protegían estrictamente a las empleadas. Nuestro triunfo se extendió por toda la región, animando a otras mujeres a denunciar los abusos que sufrían, lo que llevó a la apertura de nuevos procesos legales. Habíamos sembrado una semilla de cambio que germinaría durante décadas. Tras la sentencia de Don Raúl en septiembre de 1972, creí que mi vida, por fin, podría encaminarse hacia la normalidad. La victoria legal, que ingenuamente creí el final, resultó ser solo el principio de un camino aún más arduo. Con 19 años me enfrentaba a la monumental tarea de reconstruir mi vida desde cero, con una pierna permanentemente dañada y una reputación empañada por los crueles chismes que se propagaban por toda la ciudad. La indemnización que recibí, 15,000 pesos, una suma considerable para la época, equivalente a casi 2 años de salario, llegó con un costo emocional devastador. Cada peso de esa cantidad representaba una humillación, una noche de terror, un fragmento de mi dignidad arrebatada. Ahora puedes descansar, me dijo mi madre al recibir el dinero. Puedes cuidarte, mimarte, pero descansar era lo último que deseaba. Durante los meses del juicio, había descubierto una fortaleza interna que desconocía poseer. Me había demostrado a mí misma que podía enfrentarme a las adversidades más grandes y salir victoriosa, y ese descubrimiento despertó en mí una ambición que nunca antes había sentido. La cuestión principal era, ¿qué tipo de futuro podía labrarme, considerando mi situación? Mi pierna derecha, afectada permanentemente por la fractura que había sufrido, me dificultaba las cosas. Caminaba con una leve cojera y sentía dolor si permanecía de pie durante mucho tiempo, lo que excluía la posibilidad de trabajos que implicaran esfuerzo físico. A esto se sumaba la complicada imagen que tenía en la ciudad. Para algunos, era una heroína, la joven valiente que se había enfrentado a un hombre poderoso, mientras que otros me veían como una oportunista que había inventado un escándalo contra un hombre respetable. En una conversación, Concepción me sugirió buscar empleo en alguna oficina, mencionando que mi inteligencia me haría perfecta para trabajos administrativos. Intenté postularme en varias oficinas de la ciudad, pero me enfrentaba siempre al mismo obstáculo: mi nombre estaba ligado al escándalo, y muchos empleadores temían contratar a alguien que pudiera causar problemas. Un día el gerente de una oficina de contabilidad me dijo con pesar: lo siento, pero en nuestra empresa valoramos la discreción.
No podemos arriesgarnos a nada, y eso me hacía sentir como si defender mis derechos fuera una debilidad. En medio de esa época de dudas, sucedió algo que no esperaba. El doctor Mauricio, mi abogado, me ofreció una oportunidad que transformaría por completo mi vida. Me dijo: Dolores, tienes un don para la organización y la comunicación, lo he notado durante todo este tiempo. ¿Te interesaría trabajar conmigo? Le pregunté qué tipo de trabajo sería, y me respondió: como asistente jurídica. Yo te enseñaré los fundamentos del derecho y tú me ayudarás con la gestión de documentos, la atención a los clientes y, lo más importante, hay algo que haces mejor que cualquier abogado con experiencia: entiendes a las víctimas. Cuando una mujer llega aquí sufriendo abuso, acoso o violencia, necesita a alguien que la comprenda, alguien que haya vivido experiencias similares. La propuesta me llenó de emoción y temor a partes iguales. Aunque siempre había percibido el mundo del derecho como algo ajeno y lejano a mi experiencia, la propuesta del doctor Mauricio representaba mucho más que un simple trabajo, era la promesa de un propósito. A pesar de mi falta de formación académica formal, algo que me preocupaba, el doctor me tranquilizó, asegurando que la experiencia de vida y la valentía para aplicar esa experiencia en beneficio de los demás eran cualidades mucho más valiosas. Acepté la oferta y en octubre de 1972, mi primer día en el despacho fue un torbellino de sensaciones, abrumada por el entorno, yo, una joven recién graduada de la secundaria, rodeada de voluminosos libros de derecho, complejos códigos y procesos intrincados. Sin embargo, el doctor Mauricio, con gran paciencia, me guió en mis tareas, enseñándome a organizar documentos, redactar escritos sencillos, atender a los clientes y, para mi sorpresa, descubrí una facilidad innata para estas labores. Lo más significativo y gratificante era mi capacidad para conectar con las mujeres víctimas de violencia que acudían al despacho, una conexión que, según escuché decir a una cliente, ningún abogado hombre lograba establecer. Ella nos entiende, comentó una clienta a otra, no es solo profesional, es personal. En enero de 1973 el doctor Mauricio me presentó otra vez una idea audaz: Dolores, ¿qué te parecería hacer la preparatoria? Podrías obtener tu bachillerato a los 20 años. Nunca es tarde para estudiar, y con la preparatoria terminada, incluso podrías considerar estudiar la licenciatura en Derecho. La idea me pareció descabellada entonces. Era una muchacha humilde, hija de un obrero fallecido y víctima de abuso sexual. Soñar con estudiar Derecho era algo impensable en mi realidad, sin embargo, la propuesta sembró una semilla. Comencé la preparatoria en marzo de 1973, asistiendo a clases nocturnas después de trabajar. Era agotador. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el despacho y luego corría a la escuela de 7 a 10 de la noche. Al final del día mi pierna me dolía mucho, pero mi mente se sentía más despierta que nunca. Descubrí que me encantaba estudiar y que aprendía con facilidad. Estás diferente, me dijo mi madre al cabo de unos meses. Diferente como más resuelta. Resuelta era la palabra correcta. Por primera vez en mi vida, tenía metas claras. Anhelaba graduarme, deseaba comprender a fondo el derecho, y tenía la firme intención de emplear mis conocimientos para ayudar a otras mujeres. Sin embargo, en 1974, un evento inesperado alteró por completo mi visión del futuro. Una clienta llegó a mi despacho, y la situación en la que se encontraba me hizo revivir mis propios traumas. Su nombre era Sandra. Tenía 18 años y estaba siendo abusada por el dueño de la tienda donde trabajaba. Su relato, desgarradoramente similar al mío, incluía amenazas como: si se lo cuentas a alguien, voy a hacer público que eres una cualquiera, y desesperadas palabras como: mi familia necesita mi salario, pronunciadas entre lágrimas. Era como contemplar un espejo del pasado, reflejando la misma manipulación, el mismo miedo, la misma sensación de estar atrapada. Tomando su mano, le dije: Sandra, sé exactamente por lo que estás pasando y sé que parece imposible salir de esta situación, pero es posible. Acto seguido le relaté mi propia historia, y vi sus ojos llenarse de esperanza al darse cuenta de que no estaba sola,
que alguien había experimentado el mismo infierno y había logrado escapar. ¿De verdad crees que puedo ganar? Confío en que sí y te voy a apoyar en todo lo que pueda. El caso de Sandra fue mi primera experiencia como asistente principal. El doctor Mauricio me confió la total autonomía para liderar la investigación, recabar testimonios y diseñar la estrategia legal. Investigando descubrimos que el comportamiento del agresor de Sandra coincidía con el de don Raúl. Otras empleadas también habían sido víctimas, pero vivían aterrorizadas y no se atrevían a denunciar. Entonces empleé la misma estrategia que me había funcionado a mí, reunir a las víctimas, mostrarles que no estaban solas y construir un caso contundente basado en el patrón de conducta. En 6 meses, logramos no solo la condena del agresor, sino también un acuerdo económico que permitió a Sandra mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. Gracias, me dijo Sandra el día de la sentencia. Me salvaste. Fue entonces cuando entendí mi verdadera misión, no solo sobrevivir a mis propios traumas, sino convertirlos en una herramienta para liberar a otras mujeres. En diciembre de 1974, tras culminar la escuela secundaria con honores, el doctor Mauricio, como muestra de alegría, organizó una pequeña reunión en su oficina. Ahora viene lo serio, anunció, refiriéndose al examen de admisión para la Facultad de Derecho. El examen de 1975 se convirtió en uno de los retos más significativos de mi vida. Con 22 años me enfrentaba a la competencia de jóvenes de clase media que habían disfrutado de cursos costosos, educación privada y bibliotecas en casa. Me entregué al estudio con una intensidad jamás experimentada, me levantaba a las 5 de la mañana para repasar antes de ir a trabajar, en la hora del almuerzo, en lugar de comer, me dedicaba a la lectura, y por las noches, después de cenar, estudiaba hasta la medianoche. Mi madre, preocupada por mi dedicación extrema, me expresaba su temor: hija, te vas a enfermar. Le respondí que era mi única oportunidad, que si no aprobaba ese año, quizás jamás tendría el coraje para volver a intentarlo. Finalmente, en diciembre de 1975, llegó el día del examen, y aún hoy recuerdo cada detalle de aquella mañana. El corazón me latía con fuerza, las palmas de las manos se humedecieron y una ansiedad palpable me invadió, pues sentía que esas pocas horas determinarían mi futuro. La prueba resultó ser un desafío, pero al terminarla, sentí que me había desempeñado bien, especialmente en la sección de redacción, donde pude expresar mis ideas sobre la justicia social y los derechos de las mujeres, temas que dominaba no solo a nivel teórico, sino también por experiencia personal. El veredicto final se publicó en febrero de 1976. Al encontrar mi nombre en la lista de aspirantes admitidos, las lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas frente a la universidad. Lo había logrado. Una joven de escasos recursos, sobreviviente de abuso con una pierna afectada, había superado el examen de admisión para la carrera de Derecho en una de las universidades más prestigiosas de la Ciudad de México. Un compañero de estudios también aprobado, se acercó y me felicitó, diciendo: debes haber estudiado mucho. Si él supiera que mi estudio había trascendido los libros, abarcando la propia vida, que mi formación había comenzado en aquella sala de tortura de don Raúl, continuado en las audiencias judiciales y ahora, finalmente, me conducía a la universidad. El primer día de clases llegó en marzo de 1976. Al entrar en el aula, repleta de jóvenes de clase media, impecablemente vestidos y rebosantes de confianza, experimenté una profunda sensación de no encajar. Un compañero, tras inspeccionar mi vestimenta modesta, me preguntó: ¿tú vas a estudiar Derecho? Luego, con una mirada desdeñosa, añadió: pensaba que eras de la limpieza. Esa observación hirió mi orgullo, pero a la vez encendió una llama de determinación. Decidí demostrar que mi lugar en esa universidad era tan legítimo como el de cualquier otro estudiante. La universidad se convirtió en una lucha constante. Muchos profesores, influenciados por sus prejuicios, miraban con suspicacia a los alumnos mayores, especialmente a las mujeres. Algunos compañeros me veían como una rareza, la muchacha pobre, que había tenido la fortuna de ingresar.
Sin embargo, yo poseía una ventaja invaluable, la experiencia real de la vida. Cuando estudiábamos derecho penal, yo comprendía, por experiencia propia, el funcionamiento de un juzgado. Al abordar el derecho laboral, había sufrido en carne propia las relaciones de poder abusivas. Tu participación en clase siempre es muy enriquecedora, me comentó el profesor de Derecho Civil, aportas una perspectiva diferente. La expresión perspectiva diferente era una manera diplomática de indicar que mi formación en leyes provenía de la experiencia práctica de la vida, anterior a la adquisición del conocimiento teórico a través de los libros. Mientras cursaba los 5 años de la universidad, continué colaborando con el Dr. Mauricio. La rutina era agotadora, clases por la mañana, trabajo por la tarde y estudio por la noche, pero con cada semestre que completaba, sentía que me acercaba más a la meta que me había propuesto. En 1978, en mi tercer año de carrera, un acontecimiento me marcó profundamente. Una profesora de Derecho de la Mujer, una materia optativa poco popular entre los estudiantes, me solicitó una conversación. Dolores, he seguido tu trayectoria, tu lucha, ¿has considerado especializarte en derechos de las mujeres? Ante mi sorpresa, la profesora respondió, México está en proceso de transformación. Las mujeres están logrando mayores avances y derechos. Necesitaremos abogadas que comprendan estas problemáticas, no solo desde la teoría, sino también desde la experiencia personal. Aquella sugerencia sembró una semilla en mi interior. Profundicé en el estudio de los derechos de las mujeres, la legislación laboral pertinente y los casos de discriminación y violencia sufridos por ellas. Me di cuenta de que mi propia experiencia era compartida por miles de mujeres en todo México, y que muy pocas contaban con el coraje o las circunstancias favorables para defender sus derechos. En 1979 redacté mi tesis universitaria, un análisis jurídico y social sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Utilicé mi propia vivencia como estudio de caso central, examinando las implicaciones legales y sociales del problema. Mi asesora académica me indicó que mi trabajo tenía potencial para convertirse en un libro, y que era un estudio pionero en México. Pionero. Esa palabra comenzó a definir mi camino. Me gradué en diciembre de 1980, a la edad de 27 años. En la ceremonia de graduación, mientras subía al estrado para recibir mi título, vi a mi madre en la audiencia, visiblemente emocionada y llorando de orgullo. En ese momento, reflexioné sobre todo lo que había tenido que superar para llegar hasta ahí. Dolores, conocida como la LCK, una abogada graduada y especialista en derechos de las mujeres, había sobrevivido a un abuso y a una experiencia cercana a la muerte a los 18 años, ahora se enfrentaba a un nuevo capítulo en su vida. Después de la ceremonia, Mauricio le preguntó qué haría a continuación. Ella respondió que abriría su propio despacho legal, uno especializado en casos que otros abogados rechazaban, defendería a mujeres pobres, víctimas de violencia y trabajadoras explotadas. Al cuestionar si sería rentable, ella respondió que su motivación no era el dinero, sino la justicia. En enero de 1981, Dolores alquiló una pequeña oficina en el centro de la Ciudad de México y colocó un letrero que decía, Licenciada Dolores Santos, Abogacía Popular. Definía su labor como abogacía para el pueblo, un servicio legal para aquellos que no tenían voz y que siempre habían sido marginados por el sistema. Inicialmente la falta de clientes fue un desafío, ya que muchos desconfiaban de una abogada tan joven, especialmente una mujer con su pasado. Sin embargo, con el tiempo su trabajo comenzó a ser reconocido y la clientela creció gradualmente. Primero el Dr. Mauricio enviaba a sus pacientes mujeres a mi despacho, y luego comenzaron a llegar por su propia iniciativa, mujeres que habían escuchado sobre la abogada que comprendía su sufrimiento. En 2 años mi oficina siempre estaba llena de casos. Tratábamos casos de acoso sexual, violencia doméstica, discriminación laboral y solicitudes de pensión alimenticia. Cada caso representaba una lucha y cada victoria, un pequeño avance social. Estás transformando la ciudad, me decía Concepción, quien se había convertido en mi secretaria.
Las mujeres ahora se sentían más seguras al denunciar. Quizás eso de transformar la ciudad era una exageración, pero sentía que estaba sembrando las bases para un cambio. En 1983 recibí una invitación que alteraría nuevamente mi destino. El gobierno de la Ciudad de México estaba estableciendo la primera Fiscalía de la Mujer del Estado y me ofrecieron participar en el proyecto como consultora. Es una oportunidad para ayudar a miles de mujeres, explicó la coordinadora del proyecto. Ante la necesidad de aprovechar mi experiencia, acepté el reto que se me presentaba. Durante 6 meses, me dediqué a recorrer todo el estado, impartiendo capacitación a fiscales, formando a funcionarios y estableciendo protocolos de atención. Fue sumamente gratificante observar cómo mi esfuerzo individual se convertía en una política pública, garantizando que otras mujeres pudieran recibir una atención digna, respetuosa y eficiente. Sin embargo, consideraba que la labor más significativa aún estaba pendiente. Por eso, en 1984, tomé la decisión de escribir un libro que relatara mi historia completa. Cuando le comuniqué mi plan a mi madre, ella me preguntó por qué ahora. Mi respuesta fue que otras jóvenes necesitaban saber que es posible superar el dolor y transformarlo en un propósito, convertir el trauma en fortaleza. La creación del libro tomó 2 años. Finalmente, en 1986, del trauma a la transformación, una jornada de supervivencia y victoria, fue publicado, generando un impacto nacional significativo. Una periodista de una revista, tras leer mi libro, me comentó: «Tu historia es inspiradora, y siempre enseña a superar cualquier adversidad». Superar la adversidad. Sí, era factible, pero más allá de eso, representaba la oportunidad de convertir la dificultad en el motor para impulsar cambios en la sociedad. El libro que escribí me otorgó renombre a nivel nacional. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en diferentes ciudades del país, a participar en programas de televisión y a ser entrevistada por periodistas. Sin embargo, lo más significativo fue el acercamiento de mujeres de toda la República Mexicana. Recibía cartas, llamadas telefónicas y algunas viajaban largas distancias solo para conocerme. Cada una de ellas expresaba: «Tu historia me dio esperanza», o «Si tú pudiste, yo también puedo». Y efectivamente sí podían. Una tras otra, estas mujeres lograban superar sus experiencias dolorosas, construir nuevas vidas y dejar de ser víctimas para convertirse en las artífices de su propio destino. En 1987, con 34 años, reflexioné sobre el camino recorrido, desde la joven destrozada de 18 años hasta la abogada reconocida a nivel nacional, desde el trauma hasta la transformación. Pero era consciente de que mi labor apenas comenzaba. Aún tenía mucho por hacer, muchas mujeres a las que ayudar y muchas batallas por librar. Lo fundamental que comprendí fue que mi triunfo más grande no residía en simplemente haber soportado el maltrato, sino en convertir esa experiencia en una vía para liberar a otros. Aún en los días fríos, mi pierna derecha me recordaba el origen de todo, con un dolor persistente. Sin embargo, ese dolor ahora portaba un significado diferente, ya no era un emblema de sufrimiento, sino un símbolo de superación, de victoria. Mis queridos, les agradezco profundamente por su atenta escucha. Compartir esta historia no fue sencillo, pero confío en que pueda ser de ayuda para quienes enfrentan dificultades similares. No olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta, que me anima a seguir compartiendo estas vivencias. Y sobre todo, recuerden siempre que sin importar la magnitud de la tempestad, un arco iris aguarda al otro lado.